Muy buenas tardes. Supongo que está comenzando, que ya comenzó. A ver. Es un gusto estar con ustedes y hoy vamos a ver el tema la marca de la bestia y la unión de las iglesias, ¿no? Pero en primer lugar vamos a repasar lo que vimos ayer, ¿no? Ayer que vimos Apocalipsis 13 y el 666. Así que van las preguntas para que las piensen a ver si están bien preparados, a ver si recuerdan, ¿no? Y yo aquí compartiendo, por eso no estoy... Compartiendo, sí. Compartiendo. ¿Dónde se ubica geográficamente la bestia de Apocalipsis 13? ¿Dónde se ubica geográficamente la bestia de Apocalipsis 13, no? ¿En Bielorrusia? ¿En Argentina? ¿Por dónde anda? ¿Quién le dio su poder, su trono y grande autoridad? Segunda, ¿quién le dio su poder, su trono y grande autoridad? ¿No? La tercera pregunta, ¿por cuántos años esta bestia podría perseguir al remanente, ¿no? ¿Por cuántos años perseguiría la iglesia remanente, ¿no? Este poder. La cuarta pregunta, mencione algunas de las blasfemias, grandes cosas que esta bestia habla, ¿no? Y ahora la última pregunta, ¿quiénes la adoraron? ¿Quiénes la adoraron, no? Y bueno, ahora vamos a hacer un repasito para saber si usted entendió bien o no, ¿no? ¿Dónde se ubica la bestia de Apocalipsis 13? En Roma. Recuerden que bestia es un reino, ¿no? Y se ubica en Roma. La ciudad de las 7 colinas. La ciudad de las 7 colinas, ¿no? Donde está sentada la mujer, las 7 cabezas del dragón son 7 montes, son 7 colinas, ¿no? ¿Quién le dio su poder y autoridad? El dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿no? ¿Cuántos años podría perseguir al pueblo remanente, a los cristianos? 1260 días, proféticamente 1260 años, que en la Biblia se ven de diferentes maneras, tiempo y medio tiempo, 42 meses, los tres son la misma cantidad de tiempo, ¿no? Exacto. Menciona algunas de las blasfemias, ¿no? Podríamos decir muchas, o sea, que cambió los mandamientos de Dios, o sea, ¿no? Cambió del sábado al domingo, eso lo hemos leído cuando leí la carta de Bostila, ¿no? Como papa, que Dominis Day, o sea, el día del Señor, ¿no? Que ahí habla que es el sábado, pero que la iglesia ha cambiado, los cristianos hemos cambiado, ¿no? O sea, ponen la autoridad en ellos de cambiar los mandamientos de Dios escritos con el de Dios. El de perdonar pecados, que solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? La acusaron a Jesús de blasfemia porque solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Y vimos muchas cosas, ¿no? En el día de ayer, ¿no? ¿Quiénes la adoraron? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo, ¿no? Interesante que como es un poder que parecido pero no igual, tiene una actitud que no revela el carácter de Dios y hace que todos aquellos que lo adoren estén perdidos, ¿no? Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, ¿no? Voy a ver arrancar ahora mi página en Facebook. Le saco el sonido para ver quiénes están. Minerva, bienvenida. Sara, bienvenida. Mariana también. Denis, siempre ahí presente. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Y todos los demás que todavía no aprendieron a escribir, bueno, los saludamos también, ¿no? Sí. Muy claro bien. Que sí. Vamos entonces ahora a la preguiera, o sea, a la oración, ¿no? Para comenzar el tema de esta noche, ¿no? Vamos a la oración para comenzar el tema de esta noche. ¿Quién ora? Como tú quieras. Como yo quiero, yo te quiero y no quiero, bueno, vamos a ver, oro yo. Ok. Señor, te doy gracias porque siempre nos acompañas en tu gran amor y misericordia. Siempre nos da la oportunidad de estar predicando tu palabra. Sí, Señor. Pero queremos que tu palabra no vuelva vacía, que sea de bendición, que nos sirva para saber dónde estamos parados en la historia de este mundo y también nos sirva sobre todo para amarte, para cambiar nuestro carácter, sí, que Señor. podamos reflejar tu imagen y que no podamos
sentirnos más que los demás, Señor, sino que podamos compartir el pan vivo que descendió del cielo como un mendigo que le da a otro mendigo un poco de pan. Bendice a los presentes, los que vayan a escuchar este mensaje, y que todo lo que hagamos sea para tu voluntad, para tu gloria y honra. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, ¿no? Amén y amén. Muy bien, comenzamos, mi amorcito. Muy bien. La marca de la bestia y la unión de las iglesias. No le van a poner un sello en la cabeza, hermano, olvídese de eso. No le van a grabar ahí al hacen una barra de código. La bestia no es una computadora, la bestia es un reino, ¿no? Y no es un chip. Y no es un chip, ¿no? O sea, el mundo habla mucho, pero nosotros hablamos lo que Dios dice en su palabra. Exactamente. Además, recuerden que estas son cosas espirituales, tienen que ver con la adoración a Dios. ¿Mm? Entonces son mucho más profundas que una cosa material que pueda marcar personas. Aunque eso puede ser parte de un plan político, pero no es exactamente la marca que la Biblia muestra. Vamos a ver. Exactamente. Sí. El control es una cosa, los gobiernos pueden controlar de muchas maneras, Sí. pero la marca no es lo que la gente dice que es lo Exacto. que Dios dice que es. Miren, el libro de Apocalipsis trata el tema de la marca de la bestia con una seriedad impresionante, y cuando habla de aquellos que la reciben, usa el lenguaje más fuerte que podríamos imaginar. Si desea quitarse las dudas, lea los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. Esto es uno de los grandes corazones de Apocalipsis, estos 3 mensajes. Están en Apocalipsis 14. ¿Lo busco, mi amorcito? Sí, por favor. Muy bien, esto lo hemos visto en otro momento, pero es bueno repasarlo, Sí. porque es el mensaje de Dios para el tiempo del fin, ¿no? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan sobre la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Rápidamente, el evangelio es uno solo, es eterno. Desde el principio de la creación siempre fue por la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La iglesia de Dios es una iglesia mundial, lleva un mensaje mundial. No es la iglesia de fulanito, de menganito, del córner de acá, en la otra esquina, en la otra cuadra, no. A toda nación, tribu, pueblo y lengua, Dios, ¿no? tiene hijos en todos lados. Y sí. aparte, ¿no? Diciendo a gran voz, temed a Dios, respeto a Dios y dale gloria, o sea, manifestar el carácter de Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Y hay una sola iglesia en el mundo que está predicando que la hora del juicio llegó, y están las profecías de las 70 semanas, ¿no? Del libro del profeta Daniel, que nos muestran cuándo comenzó esa hora del juicio, Que ¿no? ya estudiamos. Si no, si no vieron ese tema, búsquenlo, porque está ahí en Facebook. Lo tienen que buscar, está ahí. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, la fuente de las aguas, adorar al Creador. ¿Por qué adorar al Creador? Porque está citando el mandamiento del sábado. O sea, el primer ángel hace un llamado a la adoración verdadera, que es al Dios creador, ¿no es cierto? Temed a Dios, dadle gloria, la hora de su juicio ha llegado, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje iba a ser atacado en la historia. Sí. Ahora sube otro ángel que le sigue diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, un poder político religioso, y que tiene que ver mucho con la política, porque hace beber a las naciones, ¿no? Exacto, y cuando la Biblia habla de fornicación, habla de adulterio, habla de estar separado de Dios y adorar otra cosa. Lo que quiere decir es la adoración falsa. Este es un poder, Babilonia, que lleva a la gente a una adoración falsa. Y advierte. Y hay un tercer ángel que dice, y aquí es el más importante en este tema de hoy, porque dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. O sea, esto es un mensaje muy serio. Los que siguen a la bestia y siguen su doctrina o adoran de la manera que enseña la bestia, no podrán estar en el reino de Dios. Entonces dice aquí: según la revelación, quienes reciban la marca de la bestia se perderán.
Lo terrible es que la mayoría de las personas la recibirá en esta generación, ¿no es cierto?, antes que Jesús vuelva, a menos que conozca de qué se trata y decida ponerse de parte de Dios, cueste lo que cueste. Quisiera agregar un detallecito, ¿no? Acá no hay palabras en este mensaje al azar. No. Cuando habla de adorar al Creador y habla de juicio y cita el mandamiento del sábado, es porque algo con el sábado va a pasar. Exacto. Y cuando dice al final, el versículo 11 y 12, que no lo habíamos leído, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de noche, ni de día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, recalca que hay que no te metas en eso, ¿no? Termina diciendo, aquí está la paciencia de los santos, porque no va a ser fácil. Hay que tener fe en Dios. Los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Hay un ataque contra la ley de verdadera doctrina de Dios, los mandamientos de Dios. Así como Jesús le dio al pueblo antes de ir al cielo, les avisó de Roma rodeando Jerusalén, hay un aviso final que Dios da a su pueblo antes de su segunda venida. Y precisamente tiene que ver con el ataque a los mandamientos. Apocalipsis lo está diciendo. Ya lo veremos más adelante. Muy bien. Y estamos armando. El ataque a los mandamientos fue pasando a través de la historia, especialmente después del siglo XIX, cuando comenzó el evolucionismo, el humanismo, el negar a Dios, el ateísmo, el iluminismo y muchos ismos que fueron en contra de lo que Dios establece en su palabra. Agradecemos a Norma que nos acompaña, lindo corazoncito que puso, ¿no? A Yeserni Beltré también, a Waldina, a Tania Tania. Silvia. Cante un poco, Tania. Qué linda. A Silvia también, a Miguel Valladares, gracias a nuestro anciano de turno, ¿no? Que está velando para que todo salga bien este sábado. Agradecemos vuestra presencia. Seguimos en el tema. Muy bien, y dice así. Otro hecho que se presenta claramente en el Apocalipsis es que la humanidad se está dividiendo rápidamente en dos grupos. Aquellos que seguirán a la bestia o a su imagen y que recibirán su marca, y los hijos de Dios que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios nos ayude a estar entre estos últimos, pues ellos recibirán la vida eterna. En la palabra de Dios no hay 6 grandes religiones, hay 2 grupos, ovejas y cabritos, trigo y cizaña, ¿no? Y al tiempo del fin las aguas se van a dividir. Nos habla así de hoy día de una gran ramera, Babilonia madre, que se verá un poquito más adelante, ¿no? Pero al final va a haber 2 grupos, los que están con Dios, con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que están con la bestia y su imagen. Es así de simple. Y cuanto más, fíjense que cada vez que pasa el tiempo en la historia, más se evidencian esos 2 grupos, más se evidencian. Ya no hay término medio. O si no, observe las cosas que vienen desde la creación, el matrimonio, ¿no? Todos esos detallecitos, cómo aquel que quiere ser fiel a esas cosas se lo trata de ignorante, de bruto, de anticuado, ¿no? Y el hogar es lo que forma la sociedad. Si la sociedad va re mal es porque no hay hogares formados como debieran ser. Exacto. Y los que sufren son los niños. Siendo que este tema tiene una trascendencia tan significativa para la vida eterna, oremos a Dios pidiendo la unción del Espíritu Santo a fin de que se cumplan las promesas hechas por nuestro Señor Jesús, cuando dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, dice en Juan 14:26. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Recuerden que eso lo tienen en la lección, ¿no? Pero yo como sé que hay algunos que no la miran mucho, y hoy la puse tarde, hoy la culpa es mía, me di cuenta que no la había puesto, vamos a pasar los textos en pantalla para los hermanos así, no solo lo escuchas, sino los ven, y cuando tú escuchas, tú ves y piensas, y después compartes cuando realmente se aprende. Muy Miren bien. Lo que dice en Juan 14:26, está ahí en la pantalla. Está en verdecito, sí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Miren qué hermoso. Pero si usted no aprende, no investiga, no va a recordar nada. Usted no va a recordar lo que nunca vio. Exacto. Así que hoy usted está viendo y el Espíritu Santo le va a hacer recordar. Miren, y Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se dan cuenta cómo Dios tiene un plan que todavía está en movimiento, aún después de la resurrección de Jesús y aún después de la ascensión de Jesús? El plan de salvación todavía no terminó, está en su fase final, pero el Espíritu Santo todavía va a hacer una obra extraordinaria antes que Jesús vuelva, de la misma forma que lo hizo con los apóstoles en el primer siglo. Amén, amén. Saludamos también a los hermanos de los tres ángeles que siempre comparten con nosotros, ¿no? Y volvemos a el tema que estamos predicando, enseñando, bueno, ¿no? Ahora se viene la parte gruesa. ¿En qué consiste la marca de la bestia? Un sello te pone en la cabeza así. Miren, siendo que el anticristo se pone en lugar de Dios y se opone a él, se hace lógico suponer que la marca, sello o señal del anticristo sea sustitutiva u opuesta a la verdadera, a la de Cristo. Un estudio comparativo de diversas profecías bíblicas relativas al anticristo refuerza esa realidad. Un ejemplo de ello lo tenemos en la profecía de Daniel 7, donde el cuerno pequeño o símbolo del anticristo perseguiría por tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso está en Daniel 7:25. En el Apocalipsis se aclara que ese periodo es igual a 42 meses, o sea, 1260 días, pero se acuerdan que en la profecía un día equivale a un año, lo habíamos leído en el libro de Ezequiel. Entonces, el libro de Daniel habla del mismo poder perseguidor de Apocalipsis 13 y ayuda a comprender en qué consiste la marca de la bestia. Lo podemos mirar en Apocalipsis. Quiero agregar un poquitito, ¿no? Ayer hablamos de Monseñor Straubinger, la Biblia de Monseñor Straubinger, arzobispo de La Plata, un alemán muy brillante, ¿no? Que hizo su Biblia, aquí la tengo. Y es una Biblia católica muy conocida porque tiene muchos comentarios. Y yo les muestro acá de Apocalipsis, fíjense que es puro, la letra chiquitita, más chiquita, es puro comentario, y el otro son los textos bíblicos. Y él, lo que estamos diciendo, él lo reafirma, que la bestia de Daniel 7, el cuerno pequeño del 7, es el mismo poder de Apocalipsis 13. Y agregando al tema de ayer, que tiene que ver con el de hoy, ¿qué dice Monseñor Straubinger, obispo católico, ¿no? De Apocalipsis 13? Esta primera bestia es, según sentencia común, el símbolo de las potencias que luchan contra el reino de Dios o la encarnación del anticristo con sus secuaces. O sea, son potencias que luchan contra el reino de Dios o es el anticristo con sus secuaces. Son las dos cosas. Son las dos cosas, ¿no? La unión de elementos tan disímiles en la misma bestia significa que las tendencias más opuestas entre sí se unirán. O sea que dijimos que Apocalipsis 13, la bestia tenía como pies de oso, pero boca de león, y parecía un leopardo. O sea, lo mismo que Daniel hablando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, que de cada uno de esos reinos sacó algo malo. Pero a la vez muestra que cosas muy diferentes se van a oír en contra del pueblo de Dios, ¿no? Y agrega, se unirán para destruir la obra del Redentor engañando a los desprevenidos. Y cita de 2 Tesalonicenses que citamos nosotros, capítulo 2, versículo 9, eso lo citamos nosotros. Dice, con apariencia de piedad, 1 Timoteo 5.3 cita, y de paz, 1 Tesalonicenses 5.3. Dice, la historia de la iglesia es ya una prueba de helio. O sea, que lo que va a ser el anticristo ya se ha visto en la historia de la iglesia, lo mismo que nosotros estamos presentando, y Monseñor Straubinger dice, cuando leímos Apocalipsis 17, que la gran ramera, o sea, las 7 colinas, es Roma, y que algunos dicen que en el tiempo al fin va a repetir la misma historia. Algunos dicen, va a repetir la misma historia. Va a repetir la misma historia. ¿Okay? O sea, hay varios poderes que están en contra de Dios. Pero lo que quiero pero decir, se van a unir para atacar al verdadero. Lo que quiero dejar de mensaje ahora
que no es algo que se le ocurre a los adventistas del séptimo día. Mm. Los mismos católicos romanos, algunos muy estudiosos, y Se dan está cuenta. acá, investiguenlo, ya lo estaban diciendo, ya lo estaban diciendo ellos mismos, pero no tienen toda la luz, por eso siguen ahí, porque piensan que pueden cambiar, que pueden corregir. Todavía no llegaron al texto que le dice, salid de Babilonia, pueblo mío, salid de ahí, salid. El segundo mensaje de los ángeles, los 3 ángeles en Apocalipsis 14, el segundo dice salid, no dice transformen, salid de ella. Ok, entonces con eso en mente seguimos con el tema, que no es algo que se nos ocurre a nosotros, estamos enseñando lo que la Biblia dice, y si usted busca realmente lo que la Biblia dice, va a encontrar esto, no va a encontrar otra cosa. Totalmente. Miren, primera pregunta, ¿cuál es la marca de Dios, la cual sería aplicada en la frente del remanente fiel? Esto está en Apocalipsis 7, 2 y 3, también en el 9, 4, e Isaías 8, 16, Ezequiel 20, 12 y 20 y Éxodo 31, 13. Deme un segundito, ya estamos aquí. Apocalipsis 7, 2 y 3, ahí los tenés. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido el hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 9:4 dice, y se le dijo que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Acá explica un poco más. Y sí, si no sabemos algo, le preguntamos a Diana, que está acá, ya mire, yo vi que está Diana. Saludos, Dios la bendiga. Juan, bueno, gracias por acompañarnos. Y Spanish Ángeles ya se presentaron, ¿no? Muy bien, seguimos. A ver si podemos mover eso. Ezequiel 20 dice, y les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos. O sea, Dios dice que es una señal, no se me ocurre a mí, a mi esposa. Habla de la ley como un sello, habla del sábado como una señal. Dice, y ellos para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y después dice en el 20, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, el sábado es una señal, el mensaje de los 3 ángeles nos habla de un contexto de juicio, menciona lo del sábado y está la señal de Dios y está la señal del enemigo de Dios. Es fácil. Miren, Satanás ataca directamente a Dios y a su pueblo, ¿sí? El 4º mandamiento que habla del sábado también explica por qué debemos guardar el sábado. Porque en 6 días hizo Dios la tierra y en el 7º reposó. O sea, ese es un mandamiento que nos recuerda específicamente que tenemos un creador. Y eso Satanás lo odia. Y por eso nos odia a nosotros, porque nosotros como imagen de Dios también somos creadores. También podemos tener hijos. Los ángeles no tienen hijos. Dios nos dio ese poder de poder tener hijos, de tener una familia, de crear. Por eso Satanás ataca precisamente eso. ¿Y por qué ese 4º mandamiento? Porque es el que da las características de Dios mismo. Y está en el centro de los 10 mandamientos. Aparte, si no hay un Dios creador, vienes de la casualidad, no hay pecado, haz lo que se te ocurra, y por eso coma, tome y mañana muérase tranquilo. O intranquilo, porque no tiene propósito ni su muerte. Si vuelven al estudio número 10, que nosotros ya lo dimos, porque este es el 19, este estudio trata más ampliamente el sello de Dios, teniendo en cuenta que Jesús afirmó que no cambió la ley y que no autoriza cambiarla. Vamos a, que los miembros de iglesia lo conocen, tenemos algunas visitas que están escuchando. Entonces, Mateo 5. Mateo. 5:17, Jesús dice, y yo siempre lo hago, le doy ese golpecito, ¡ni se te ocurra! No, no penséis, sacate eso de la cabeza, nene. Así me decía mi mamá cuando era chiquito, ¿no? Hermanita que me escucha de otra denominación, sáquese eso de la cabeza. Jesús dijo que ni se le ocurra que ha venido para abrogar, anular la ley de los profetas. No la vino para abrogar, sino para poner en práctica, para cumplir. Y algunos dicen, no, ya cumplió todo. No, porque todavía está el cielo y la tierra. Y dice ahí, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará
de ningún modo de la ley hasta que todo se haya realizado. Reina Valera 1977, estoy usando en gran medida esa versión. Y otra vez Apocalipsis 14:12 que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es casualidad de qué se trata esa paciencia, quiénes son los que tienen esa paciencia. Justo en el Apocalipsis, no en ningún otro libro, el libro final que habla precisamente de los eventos antes de su venida. Ven como que hay una señal final, así como Jesús le dio la señal al pueblo para salir de Jerusalén porque iba a ser destruida. Hay una señal que Dios le da a su pueblo antes que vengan las plagas. Y después lo vamos a ver, pero no es para asustarnos. Yo estaba revisando el seminario y lo que hablábamos con mi esposa, creo que ya dimos casi todos los temas antes de que lleguemos, pero no importa, eso es bueno porque repetimos y ampliamos. Sí, porque después, miren, a veces es bueno tirar un poquitito de ideas, porque después cuando llegamos ahí no resulta tan extraño. Exacto. Y ayuda a darse cuenta de que todo está conectado, hermanos, todo está conectado en la palabra de Dios. Cuando ustedes estudian una cosa se van a dar cuenta que alguno si dice usted otra saca un eslabón de la cadena se cae todo. Exacto. Se cae todo. Exacto. Entonces dice porque altera el carácter de Dios. En el Apocalipsis se declara una seria advertencia para los que alteran la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa? Ese sello va a ser falsificado por otros que van a declararlo como no válido y van a presentar otra cosa. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con aquellos que cambian lo que Dios dice? ¿Qué dice Proverbios 30, 5 y 6? Dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas nada a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hoy estaba escuchando que me mandaron un pastor, santo cielo, conocido por muchos hermanos, que a muchos les gusta escucharlo. No digas el nombre. No voy a decir el nombre. Hablaba de alguien que tuvo un sueño, otra dominación, que le mostraba 3 veces y le mostraba 3 veces. Hermanos, abran los ojos. Dios no da orden de retirada a su pueblo de las ciudades. No, Dios da la orden y Dios dio la señal. Y esos, los que me escuchan saben cuál es la señal y la veremos más adelante. Aquellos que hablan por su cuenta se están poniendo en el lugar de Dios y ese pastor tan conocido es un anticristo porque se pone en el lugar de Cristo, da una orden. Dice, yo lo estaría haciendo, usted no espere hasta fin de año para irse al campo, yo no voy a esperar a ver si me pasa algo. ¿Qué clase de ministro es ese, demagógico, asustando a la iglesia, diciendo cosas que Dios no dijo? ¿Ok? Cuando Dios dé la orden, la señal, entonces sí, aléjense de las grandes ciudades, tienen su tiempito para hacerlo, ¿no? O sea, por favor, abran los ojos, sí, por favor, hermanos, no sé cómo ya decirlo. Hay que tener cuidado porque tanta falsedad, ¿saben lo que puede lograr? Que mucha gente deje de creer todo. Exactamente. Y eso es lo que el cuento de Pedro y el lobo. Satanás quiere hacer eso, por eso falsifica Porque tanto. el hermano adventista va a decir, bueno, este pastor me engañó, me fui al campo y me morí de hambre y nada pasó. Y entonces, bueno, vuelve a la iglesia, pero el que está afuera no vuelve más si alguna vez quiso entrar. Exacto. No se acerca más. Las personas débiles que no conocen todo, van a juzgar mal. Y van a creer, bueno, al final todo es mentira. Hubo tantos en la historia que pusieron fechas, que pusieron días, que dijeron estamos esto va para a pasar. Predicar la palabra, no para inventar fechas, ni cuentos, ni nada. Predica la palabra, insta tiempo y fuera de tiempo. Miren, el pastor acá tiene que exhortar, tiene que redarguir, tiene que enseñar la palabra, señalar a Cristo, no expresar toda la imaginación de lo que se le ocurre y decretar lo que la gente tiene que hacer. No. Dios Miren, es el que nos tiene que decir con su palabra qué hacer, no los pastores. Acá en el 2011 hubo una persona que hasta puso una fecha para el rapto. Y eso perjudica a todos, no era de nuestra iglesia, pero perjudica a todos. Pero el problema es que tanta gente honesta que busca a Dios de corazón y ve que esas cosas después no ocurren, se desilusionan.
se desilusionan y muchos hasta dejan de creer porque no están muy Muy fortalecidos. bien, seguimos avanzando en Así el que, tema, ojo, ¿no? hay que buscar Porque lo que estamos la en un Biblia tema de dice. falsos profetas y es impresionante la cantidad de cosas falsas que se dicen por todos lados. Jesús mismo lo dijo que iba a haber falsos profetas. Y ahora está de moda para que le preste atención vestirse de diácono, de monja, para que predicar cosas falsas Ay, y que te escuchen. Ahora es de moda, es el nuevo boom para vender. Seguimos. Dice la pregunta 2, ¿cuál sería la marca sustitutiva de la falsa autoridad del anticristo? Acuérdense que Satanás siempre imita con algo parecido. Pero no igual. Daniel 7:25. Vamos a leerlo. Muy bien, vamos a ponerlo aquí en Daniel pantalla. capítulo 7 y versículo 25. Dice así, y hablará... Dice que compartan. Ah, no, yo compartí. Sí, vos compartiste, pero hay muchos que no van a compartir. No Comparta el sello de Dios, comparta la verdad. ¿Qué espera? ¿La marca la bestia para compartir? No. ¿Qué está esperando? Ahora es el que se le vengan las cosas encima para compartir. Cuando venga Jesús le va a aparecer este momento y que usted es culpable por no haber compartido para que otros escuchen. Exacto. Muy bien, seguimos. Miren, Daniel 7:25 dice, hablando de la bestia, y hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, ¿cuál sería la marca sustitutiva de la falsa autoridad del anticristo? Bueno, en la lección 11 lo vimos, que era el domingo, o sea, ¿no? Exacto. Le dicen el octavo día, pero la semana tiene 7, no tiene 8 días. Dios no inventó un octavo día, eso es cosa de hombre. ¿Usted escuchó en la Biblia el octavo día? ¿Por ahí? No. En ningún lado, pero es un eslogan para vender, ¿no? A la gente que no conoce la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Miren, si no entienden mucho este tema, vuelvan al estudio número 11. Búsquenlo ahí en el Facebook, que está en la página de mi esposo, en la mía también. O sea, en otras palabras, se lo resumo muy rapidito. La iglesia cristiana estaba perseguida por Roma. Roma se estaba desangrando, atacaban de afuera. El emperador Constantino, que adoraba el sol, comienza a ganar batallas y dice que tuvo una revelación del sol. Pero luego dice que ve una cruz así, encima del sol y con esa cruz encima del sol tiene que vencer. Él deja de perseguir a los cristianos, se constituye en el jefe de la iglesia y como jefe de la iglesia manda a hacer 50 Biblias, hace un bautisterio, se bautiza, ese bautisterio está hasta hoy día allí en Roma y manda a todo el mundo a guardar el venerable Día del Sol como jefe de la iglesia y cristiano. Y ahí empezó la apostasía, ¿no? Claro, porque y queriéndolo o no, porque solo Dios sabe el corazón de Constantino, pero evidentemente se juntó la apostasía romana con todos sus ídolos y todos sus dioses. Se le dio un tinte cristiano, se sacó la estatua del dios Júpiter del Capitolio romano, es el San Pedro que tiene los pies gastados en el Vaticano. Exacto. Es la misma estatua, ¿no? Les borraron dice acá, Júpiter, le pusieron Pedro. Ahí está, listo. Eso sí. En el estudio 11 vimos que el cambio del sábado al domingo fue realizado en contra de la expresa voluntad de Dios. La observancia del domingo es una marca de la pseudo autoridad de Roma. Otra alteración que hizo el papado en la ley de Dios fue sacar del catecismo el mandamiento que prohíbe adorar o reverenciar las imágenes. No solo prohíbe adorarlas o reverenciarlas, prohíbe el fabricarlas, el tenerlas, ¿no? Exacto. Si no me creen a mí, pregunten a Tomás Ortega, que está ahí en línea, él les puede explicar más. Le escriben a él y él les contesta. Miren, durante la sexta trompeta, en el Apocalipsis, se presenta junto con una serie de graves pecados la adoración de imágenes. Está en Apocalipsis 9, 20 y 21. A ver, vamos a leerlo. Dice, y los demás hombres que no fueron muertos en estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Quiero comentar algo acá, ¿no? Porque dice tú una frase y alguno puede tomar como que son cosas separadas. Acá dice, para no adorar ¿a quién? A los demonios. En el Salmo 106 habla que adoraban la estatua de un muerto y dice que es culto al demonio. ¿Por qué? Porque el muerto está muerto, hemos estudiado también. ¿Se acuerdan que dijimos? Y los demonios son los que se hacen pasar por los muertos y la palabra de Dios condena el culto a los muertos, o sea, la comunicación con los muertos. ¿Por qué? Porque están muertos. ¿No? Pero nos
quedamos con la esperanza de la resurrección. Muy bien. Entonces dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y ahora dice así, Dios es muy claro en advertir que no acepta que se le adore a través de las imágenes. Por eso es que en Apocalipsis 21, 8 y 22, 15, dice que los idólatras no se salvarán. También tenemos Isaías 42, 8 ahí, ¿no? Dios es espíritu y solo acepta una adoración espiritual. Dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que todos son cosas creadas. Las cosas creadas no tienen que recibir adoración. Nosotros tampoco. Nosotros somos seres creados. El único que recibe adoración es Dios. Amén. Por eso Apocalipsis 21, 8 habla que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los tienen en pantalla, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y viene de ídolo, de adoración de estatuas, de imágenes, de reliquias. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Recuerden que ese es un lago de fuego, desciende de Dios, desciende del cielo, de Dios fuego, los consume y los hace desaparecer para siempre, ¿no? Es la muerte segunda, la cual no hay retorno. Y una pequeña reflexión quisiera hacer, cortita, porque esto también es un tema largo. Pero ¿por qué Dios nos dice estas cosas? Para que no suframos. Amén. Todas las cosas creadas son imperfectas en esta tierra. No son Dios. Nada que a lo que pongamos nuestra fe y nuestro amor nos va a hacer sufrir, porque todo eso nos va a hacer sufrir. Dios no nos exige la adoración por ser un ególatra, sino porque sabe que si adoramos a personas o adoramos cosas y las tenemos como número uno en nuestra vida, vamos a desilusionarlos, vamos a sufrir, porque son cosas que perecen. Bartolo Ortega, si tú adoras a un ser humano te vas a decepcionar. Los seres humanos somos seres humanos, ¿ok? Exacto, por más buena que sea una persona. Nosotros mismos aquí, todos somos imperfectos. Nadie tiene que recibir adoración, ni siquiera los ángeles. Y agrega Apocalipsis 22, 15. Fuera los perros y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. O sea, a veces como que la idolatría no se le presta atención, pero es el segundo mandamiento de la ley de Dios que fue borrado por el catecismo. Tristísimo. Pero Dios, ¿qué quiere, hermanos? Una adoración real del corazón, que realmente uno le abra su corazón, le cuente sus cosas y haga su voluntad por amor. Dice Amén. San Juan 4, 23 al 24. Y eso es algo que nunca te va a fallar y que nadie te va a poder quitar. Pero llega la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y verdad. Amén. Amén. Muy bien. Ahora dice en la pregunta 3. En la época en que la primera bestia es llevada en cautiverio, ¿qué símbolo profético nos presenta el Apocalipsis? Apocalipsis 13, 10 y 11. Muy bien, ahí tenemos. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada del ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, ¿no? Y después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero, pero hablaba como dragón. Acá encontré un par de dibujitos, miren, ¿no? Dice, una extraña contradicción, ¿no? Una bestia que surge Esta es otra bestia. Otra bestia que surge de la tierra, no surge de aguas. No surge de personas. No surge de muchedumbres, naciones, pueblos, gentes, ¿no? Pero que termina hablando como ¿qué? Como dragón, o como sea, dragón, va a estar ¿no? Finalmente con Satanás. O sea, todas las características de esta segunda bestia señalada en la profecía se cumplen en un país que surgió como nación en 1776, en un territorio no habitado por otra nación civilizada. En la profecía surge de la tierra y no del mar, que Apocalipsis 17:15 informa que significan zonas densamente pobladas, ¿no es cierto?, cuando habla del mar. En su comienzo habla como cordero, y fíjense que el cordero también es símbolo de Jesús, ¿eh? Hermoso símbolo para sus ideales de libertad,
aunque llegará el momento en que la profecía anticipa que hablaría como dragón. ¿Quién es esa nación? Bueno, en la historia lo único que encontramos es Estados Unidos, Norteamérica. ¿Por qué? Si ustedes ven, esta profecía en la Biblia está en el momento en que la iglesia no es perseguida, el remanente, o sea, ¿no? ¿Cuándo termina ese poder de persecución, esos 1260 días? Recuerdan que era en 1798, cuando el general Berthier, a las órdenes de Napoleón, toma prisionero al Papa y muere en exilio, y la iglesia romana está 2 años sin Papa, ¿no? Y de 1798, 1776, está muy cerquita, cuando el 4 de julio de 1776 se declaró la independencia de este país, ¿no? Y este país es un país que recibió a la mujer, recibió a los que huían de las persecuciones de Europa, que estaban cansados de todo eso, lo recibió aquí, y ellos crearon una nación con libertad de culto, separaron lo que es la política del Estado, ¿no? Y eso lo ha hecho la gran nación que es ahora, y yo como argentino estoy agradecido a esta nación de recibirme, de hospedarme, con las imperfecciones que tiene. A veces me da rabia cuando uno se queja de Estados Unidos, ¿para qué vino acá? Que se quede en su país, ¿no? Yo estoy contento de estar aquí, pero lamentablemente, por consecuencia del pecado, llegará un momento que este cordero hablará como dragón cuando el poder político se una al poder religioso, ¿no? Y cuando le dé potestad de poder político a esa primera bestia. Exactamente. Por eso se le llama la imagen de la bestia. Porque es lo mismo que lo otro. Cuando una nación une lo religioso a lo político para perseguir a los hijos de Dios o para imponer leyes espirituales a las personas, está haciendo lo que hacía la Santísima Inquisición, ¿no? Y está haciendo una imagen de esa bestia, de ese reino político-religioso que está en Roma. Estaba la Roma de los Césares y está la Roma de los papas, pero es la misma Roma, podríamos decir. Y dice acá en la pregunta 4, ¿qué haría Estados Unidos, nación protestante, que nos hace suponer que cuando la tierra se maravillaría en pos del papado, habría una unión de las iglesias? ¿Ustedes no notan eso bastante interesante con esta época que estamos viviendo? Yo sé que más de uno ha visto lo que el ecumenismo que está sucediendo en el mundo. Hay gente que cita un montón de cosas, citan cosas sobre los adventistas, sobre lo que adoran a María, acá, toda una mezcolanza, pero al final va a haber dos cosas: los que adoran a la bestia, su imagen, y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No va a haber un tercer camino. Vamos a leer Apocalipsis 13 del 10 al 17, dice aquí en la pregunta 4. Pregunta de nuevo, lo voy a leer. ¿Qué haría Estados Unidos que nos hace suponer que cuando la tierra se maravillaría en pos del papado, habría una unión de las iglesias? Apocalipsis 13. Tenés que bajar. Sí, deme un segundito que estoy con... Deme un segundito que no sé qué pasó. Quiero proyectar y... Ahí está. Ah, sí, está acá, porque como estaba el dibujo no me di cuenta. Esperaba ver un escrito y estaba el dibujo. Muy bien. Se cerró. Muy bien. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. 10 al 17. 10 al Aquí 17 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. O sea, no viene del agua, no viene de muchedumbres, ¿no? Sino del lugar despoblado. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y los principios de republicanismo, libertad religiosa, ¿no? De democracia, ¿no? Pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y ha vuelto a vivir. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. En la palabra de Dios, cuando alguien recibe aliento es cuando recibe la vida.
O sea, le se le da permite poder, le permite actuar, ¿no? O sea, son dos bestias que van a empezar a actuar entre sí juntas. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando vimos el sello de Dios, vimos que es una marca solamente en la frente, porque es algo intelectual, es del corazón. O sea, Exacto. Dios solo acepta la obediencia por amor, no acepta otro tipo de obediencia. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso el sello de Dios es solo en la mente, solo en el corazón. En cambio, el sello de la bestia, no importa si es de corazón o no es de corazón. Se recibirá a aquellos que lo siguen de corazón al diablo en la frente, ¿no? Y a aquellos que lo siguen por miedo. Por miedo, que me va a pasar, que si no trabajo el sábado no me va a alcanzar para comer. Bueno, recibirá el sello en la mano, pero los dos están perdidos. Y usted hoy día, o sea, todavía la marca de la bestia no está vigente en este mundo, no está vigente, pero los mandamientos de Dios sí están vigentes, ¿no? Y si usted conoce los mandamientos de Dios y no los respeta, usted está tan perdido como aquel que va a recibir la marca de la bestia en su debido momento. Porque miren, si no respetamos ahora los mandamientos de Dios como Él los pide, mucho menos lo haremos cuando nos persigan. Mucho menos lo haremos cuando nos rechacen, cuando nos ataquen, cuando nos culpen de cosas por no hacer lo que se pide, ¿no es cierto? Miren aquí, dice, Apocalipsis nos ayuda a entender que Estados Unidos tomará la iniciativa en obligar a la gente a recibir la marca de la bestia, repudiando sus actuales ideales de libertad. Y esa unión se está viendo. Esa unión de la Roma papal con Estados Unidos se ha visto a través de la historia cada vez más y más y más. Pregunta 5. ¿Qué mandaría la segunda bestia que hicieran los moradores de la tierra? La imagen de la bestia, ¿no? La segunda. Apocalipsis 13, 13 y 14. ¿Qué dice? Muy bien, ahí? vamos a proyectar. Bueno, Apocalipsis 13 y 14 lo leímos prácticamente todo, también hacía grandes señales, ¿no? Sí, y engañará a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer, diciendo a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia. Eso es lo que pide, que le hagan una imagen. O sea, se van a complementar y se van a apoyar mutuamente, la bestia y la otra bestia, que va a ser la imagen. ¿Sí? Sí. ¿Qué mandaría la segunda bestia que hicieran los moradores de la tierra? Que le hagan una imagen. O sea, ¿qué quiere decir hacer una imagen? Que la adoren, que la respeten, que la veneren. La primera bestia hacía que la adorasen, utilizando un sistema legislativo represivo por el cual el gobierno civil perseguía y hasta mataba a los disidentes. Aquí se dice que se hará una imagen o copia, es decir, un sistema legislativo o leyes represivas semejantes para conseguir los mismos resultados obtenidos durante la época de la Inquisición. La imagen de la primera bestia se formará cuando el Estado y la Iglesia se unan para imponer un día oficial para adorar. ¿Dónde será impuesta la marca de la bestia? ¿En la frente o en la mano? Sí, ya lo hemos comentado, seguimos avanzando, así no se nos va el tiempo. La frente representa la mente, la mano es símbolo de trabajo. Exacto. Los que aceptan el domingo intelectualmente recibirán la señal en sus mentes, y aquellos que trabajen el sábado para no ser boicoteados o muertos recibirán la señal en sus manos. La marca será impuesta cuando se decrete una ley que prohíba comprar o vender a quienes no tengan la marca de la bestia. Por supuesto que quien quebranta el Santo Sábado en la actualidad, sabiéndolo, ¿no es cierto?, es culpable de violar la santa ley de Dios y por lo tanto está en pecado. Y aquellos que conscientemente aceptan la sustitución del sábado por el domingo se encuentran en rebelión contra la ley divina, con la misma responsabilidad que tendrán quienes recibirán la marca de la bestia en la crisis final, previa al retorno de Cristo. ¿Qué me tiene que preocupar a mí? O sea, a mí me tiene que preocupar ser fiel a Dios.
Hoy. Hoy, ser fiel a Dios hoy. A mí no me preocupa cuán dragón es el cordero. O sea, el cordero tiene los 2 cuernitos todavía o ya saca fuego por la boca. O sea, a mí lo que me tiene que preocupar cuando sale el decreto, eso es lo que me tiene que preocupar para el cristiano, cuando sale el decreto. Lo otro es un proceso. Es un proceso que el enemigo lo está haciendo desde años atrás y es un proceso que va increyendo, ¿no? Exacto. Que llegará a su momento. Ese increyendo pudo haberse dado 70 años atrás. Hay pruebas de eso, que se pudo haber dado en tiempos de cuando se formó la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apenas iniciada. Hay pruebas que se pudo haber dado eso ahí. Todavía no se ha dado, pero se puede dar. Ahora, ¿cuán dragón es el cordero? No sé, ni me preocupa. Cuando sale el decreto, a eso sí lo que me preocupa, porque sé lo que tengo que hacer en ese momento, es la señal que Dios me ha dado. Hay lugares donde ya se reverencia el domingo y se cierran los negocios, Sí. y las personas no trabajan, pero no es una ley nacional, no es mandatoria, no es una ley nacional. Entonces, ¿cuál es esa señal? La que hará que todo el mundo haga. Recuerden a Jesús, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Parecía Exacto. loco, pero ¿cómo? Si Jerusalén está rodeada, hay los grandes pensadores, ¿no? ¿Cómo vamos a escapar? Jerusalén fue rodeada, pero el rodeo se levantó, los judíos persiguieron a los romanos, le ganaron en combate, y los que escucharon a Jesús se fueron. Se acordaron. El rodeo volvió a hacerse, y ahí sí no quedó piedra sobre piedra del templo que no fue destruida, y murieron muchos ahí adentro, ¿no? Entonces, Jesús dio una señal, y eso es lo que a mí me preocupa. Y cuando se cumple la señal para este tiempo, ahí sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, preocuparnos de cuánto fuego tiene en la boca el cordero, no. Cuánto dragón es, no es mi preocupación. Ya las cosas se van a dar. Nuestra preocupación es llevar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿no? Ir enseñándole las cosas gradualmente como lo hemos hecho en este seminario, ¿no? Hemos empezado lo más sencillo, hablando de la revelación de Jesucristo, el mensaje a las 7 iglesias, la palabra de Dios, la venida, y ahora hemos, con esa comprensión que la gente tiene clara, ya entiende lo que viene, porque si uno le habla el final del libro, si en el principio no entiende, es muy difícil que entiendan algo las personas, ¿no? Ahora, si uno después de leerle medio libro, le cuenta el final y dice, ya lo sabía, yo ya lo calculé que el final era así, o sea, ya era así, ¿no? Muy bien. Muy bien. Entonces, de acuerdo con el mensaje del tercer ángel, qué terrible advertencia hace Dios a quienes reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano. Y esto está en Apocalipsis 14, del 8 al 11. Muy bien, buscamos Apocalipsis 14, del 8 al 11. Ahí lo tenemos. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, y ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. O sea, está hablando de la destrucción final que se acerca. Va a estar ahí nomás. Déjenme ampliar unos detallecitos, ¿no? Recuerden que aquí nos dice, ha caído Babilonia, y hemos descubierto que esa mujer que representa a la iglesia adúltera, que está en contra de la mujer pura de Apocalipsis, vestida del sol, ¿no? Tiene un cáliz de oro en su mano y ha hecho beber ese cáliz de oro en su mano a todas las naciones, un poder que las embriaga, ¿no? Jesús dijo, el que no bebe mi sangre y no come mi carne no tiene vida eterna, pero habló que sus palabras son espíritu y son vida. Y estas palabras también son simbólicas, también son espirituales. Y ese vino de fornicación, o sea, es un símbolo de enseñanzas falsas, así como el comer la carne y la sangre del Hijo de Dios es guardar su palabra, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Eso lo citó en San Mateo 4:4 y lo inspiró en el Antiguo Testamento, en el profeta Oseas, ¿no? O sea,
significa que hay un mensaje adulterado que va Sí. a todos los gobiernos, ¿no? Pero también en el Apocalipsis presenta el grano que se recoge en el granero, ¿no? Y las uvas que se pisan en el lagar, unos símbolos de que se salvan y otros símbolos de los que se pierden también, ¿no? Ujú. ¿Cómo expresarán su fe en Jesús los integrantes del remanente? Esto está en Apocalipsis 14:12, que es un versículo que hemos leído muchas veces. Que está Aquí dentro del mensaje de los 3 ángeles como un resumen de todo lo que Dios dijo, ¿no? dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo este mismo versículo ya demuestra de dónde viene el ataque? Viene el ataque hacia los mandamientos. Por eso es que estos santos tienen paciencia, porque siguen guardando los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, el mensaje de los 3 ángeles comienza con una advertencia: adorad al Creador, porque la hora de su Exacto. juicio ha llegado, y da una idea del sábado ahí, ¿no? Ujú. Habla del castigo a la bestia y de su caída, y al final vuelve a entrar en el final del mensaje a repetir el tema, por si alguno no se dio cuenta, de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, lo que predicar, lo que Jesús creía, no lo que el hombre ha inventado, ¿no? Exacto. Si Y Dios mire, inspiró en su palabra que el obispo tiene que ser casado, marido de una sola mujer, que cuide bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos con toda honestidad, como dice 1 Timoteo, ¿no? Entonces, y avisa que gente basada en demonios prohibirán casarse. Entonces, no pueden hoy día prohibir casarse a los religiosos como lo están haciendo, ¿no? casarse. La fe de Cansarse, Jesús. no, Casarse, ¿no? Porque cuando uno se casa, se cansa también, ¿no? ¿Cómo? Pero yo te compré, Pero yo me mira casé lo que con me vos. tengo que escuchar. Yo me casé yo. con vos para no cansarme, por eso te hago leer mucho. Seguí leyendo, Diosito. Qué vivo, ahora la quiere arreglar. Bueno, miren lo que dice Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén, gloria. Si usted es cristiano, ¿qué clase de cristiano es si no obedece a Dios? Y si no obedece a Dios, su Dios es chiquitito, un Dios Y las inútil que bendiciones no hace que vienen nada. por la Pero si obediencia usted a Dios. obedece a Dios, sabe que lo hace porque cree que es un Dios grande, que lo va a proteger, lo va a bendecir, y que si se muere hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la palabra dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Exacto, exacto, exacto. O sea, Y lo según digo la por fe que experiencia. tenemos, es el Dios en quien creemos. Si usted cree en un Dios que lo ama como si fuera la cosa usted más bonita y es Así es. todopoderoso, usted lo obedece. Usted lo obedece. Así es, ¿no? así Si viene es. Trump, aunque usted sea demócrata, vamos a decir la verdad, ¿no? Aunque usted sea demócrata y viene Trump y le dice, viene hijo mío a la Casa Blanca que te voy a ayudar, usted va corriendo, ¿no? Porque si no, este hombre tiene fuerza, tiene poder, tiene billete, ¿no? Usted va. ¿Cuánto más si te llama Dios, que es amor, que es justo, ¿no? Que es todopoderoso? Amén. Pero si Dios te llama y no lo obedeces, significa que tu fe es chiquitita así, o sea, que no crees lo que Dios realmente es. Dios está purificando a su iglesia con Amén. esto. No es que Dios mande el mal. Eso es muy importante que pensemos. La Biblia dice que los ángeles están sosteniendo los vientos, están evitando el mal que Satanás tiene planeado antes de que Jesús venga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios nos da estos mensajes es para nuestro bien, es para que fortalezcamos nuestra fe y porque Amén. La iglesia se va a zarandear y el trigo y la paja van a salir, van a separarse. Y seguimos avanzando. ¿Y en qué grupo vamos nuevas. a estar? ¿En sí. qué grupo? Bueno, Amén. sigamos. Por medio de Apocalipsis 9:4 sabemos que durante la quinta trompeta se da la orden de proteger a quienes tienen el sello de Dios en sus frentes, lo que muestra a Dios actuando en favor de su remanente fiel y haciendo efectiva su promesa del Salmo 119-165, que dice... Vamos a leer los dos, muchas veces. Sí. Y se les dijo no, a los ángeles que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en su frente. ¿Quiénes se tienen que preocupar? Los ¿Vos, que mi amor? no tienen el sello de Dios en su frente, tristemente. Miguel Valladares no, tampoco. Por eso tenemos, Diana tampoco, hermana Membreno tampoco. Por sino eso aquellos tenemos que que no avisar. tienen... Tenemos que avisar porque hay mucha gente sincera de corazón que busca la verdad. No tengamos miedo. ¿Qué nos pueden hacer ahora? Nada.
Si tenemos miedo ahora... Bueno, que nos no cortaron la señal de transmitir en directo en sí, Facebook. bueno, siempre. Facebook nos atacó, ¿eh? No sé, Facebook vamos a ver, capaz que por la tormenta. No vamos sé, a ver, vamos a ver no. cómo siguen las cosas. No sé. Fue algo raro. Bueno, eso, después en vemos, fin, después veremos. porque nos pasó a los No dos. sabemos, no sabemos. Bueno, pero de todas maneras, miren, si en este momento que todavía hay paz, tenemos miedo de compartir, ¿cuánto más si nos persiguen? Vamos a tener más miedo. Y oremos, de... por YouTube, hermanos, oremos por lo de Facebook. Sí. Y lo estoy diciendo en serio, que gracias a ello estamos predicando y estamos transmitiendo, ¿no? Que esto pueda seguir siendo así. Pongamos Amén. En oración. Y hay mucha gente honesta y hermosa que está buscando a Dios de todo corazón. Y son Amén. Muchos. Y los tenemos que alcanzar por la gracia de Dios. Dios nos manda a hacer esa obra. Y dice el Salmo 119, 165. Mucha paz Tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén, amén. Dice amén. la pregunta 9. ¿Quién se levantará en defensa del remanente fiel tras la tremenda angustia derivada de la persecución? ¿Y qué hará? Daniel 12:1. La verdad que puse Daniel 12:1, pero era para poner más, ¿no? O sea, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, desde que existen las naciones, pero en aquel tiempo serán salvados todos los que están de tu pueblo, que se hayan escritos en el libro, ¿no? Dios nos va a salvar. Si me confundo, yo a veces me trago porque tengo en mi mente la versión 60 y está la 77, pero sigue diciendo el versículo que sigue, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vergüenza y confusión perpetua, y otros para vida eterna, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿no? Ahí se ven claros los dos grupos, son dos grupos. Miguel, que quiere decir quién es como Dios, es uno de los nombres de Cristo. En Judas 9 aparece como el arcángel, jefe de los ángeles. Miguel, Jesús usa el nombre Miguel solo cuando aparece enfrentando decididamente a Satanás, quien quería ser como Dios. Esto está en Isaías 14:14. Un ejemplo lo encontramos en Apocalipsis 12:7. En los versículos que citamos en esta pregunta, se menciona la resurrección que ocurrirá cuando Jesús vuelva por los suyos. Jesús mismo se levantará en favor de su pueblo y los libertará. Apreciado Miguel, yo hablé de mí. A mí lo que a mí me preocupa es el decreto, porque estoy preparado o me estoy preparando. O sea, usted tiene razón, cuando sale el decreto, uno ya tiene que estar preparado. Absolutamente. Y si te mueres mañana, tienes que estar preparado hoy. La Biblia dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, le agradezco la pregunta. O sea, pero cuando escucho el decreto, ya tengo un año más o menos para irme de la ciudad, ¿no? O sea, como cristiano, que me estoy preparando, nos da un tiempo para irnos. Ahora, sí, tiene razón. Aquellos que se quieran preparar, que no estaban preparados, tal vez no le alcance el aceite. Cuando escuchen que el esposo viene y salgan corriendo, es muy probable que se queden sin aceite y que se les cierre la puerta y les digan, no os conozco. Gracias, Miguel, por la pregunta, porque está muy, muy, muy buena. La aclaración, mejor dicho. ¿Se acuerdan? Busquen la parábola de las 10 vírgenes. Sí. Y ahí se darán cuenta, las mujeres se acuerdan que representan las iglesias, qué iglesias estarán listas y cuáles no. Pero si usted que conoce se sigue preparando como lo está haciendo en ese momento, lo único que va a preocupar es vender su casita y ya está, irse para otro lado. Esa es la única preocupación que va a tener. Dios nos va a cuidar a todos. Dios nos va a cuidar a todos. Si hay que vivir por fe, no por preocupación. Y además, miren, nadie sabe si va a vivir mañana. Por eso hoy hay que obedecer. Hoy hay que compartir. Tampoco tenemos la fecha precisa de la venida de Jesús. Dios nos dice que hay señales, pero no nos da la fecha exacta. Entonces, tenemos que prepararnos hoy porque nuestra vida no es eterna y Jesús puede venir después de nuestra muerte. Entonces, cuando morimos, ese es el final de nuestro tiempo de gracia. Entonces, ¿cuál es el momento de aceptar a Jesús? Hoy. Es ahora mismo, ahora, ya. Hebreos dice, ya, el libro de Hebreos, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque tenemos costumbres arraigadas de las niñez y es terrible tener que cambiar las costumbres. Pero, ¿a quién seguimos? Exacto, y yo ahí se prueba nuestro amor a Dios. De jovencito dije, ¿yo a quién sigo? ¿A mi iglesia o a Dios? Dije, no, yo tengo que seguir a Dios.
y con dolor del alma seguía a Dios y hoy soy el hombre más feliz del mundo. Miren, ¿qué prometió nuestro Señor Jesús a todos aquellos que lo sigan bajo cualquier circunstancia? San Juan 14 del 1 al 3. Qué hermoso ese capítulo, San Juan 14, se los recomiendo que lo lean todo. Es un capítulo que habló Jesús justamente antes de ser entregado, ¿no? En la Santa Cena, ¿no? Habló un montón de verdades maravillosas, ¿no? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Va a preparar lugar para Elvira Azcapajá también, va a preparar lugar para Ivonne Torres y su esposo. Él va a preparar lugar, ¿no? Dios está preparando lugar para todos, todos. Para Miriam y Neta Agustín también está preparando lugar, ¿no? Y dice así, y si me voy, dice Jesús, y si os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, amén, Miren amén. qué belleza, este versículo es uno de mis favoritos de toda la Biblia. El libro, mire, yo les recomiendo San Juan 14, San Juan 17, que es la oración de Jesús. Ese es mi capítulo favorito. Porque realmente muestran el amor de Dios, Padre y Dios Hijo. Es una belleza, son una belleza. Y muestran cuánto amor nos tienen y cuánto Satanás ha engañado a este mundo. Pero por eso los hijos de Dios tenemos los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra. Amén, amén. Tenemos las promesas de Jesús y tenemos su amor, que es lo más grande. La Biblia dice, Dios es amor. El amor mismo es Dios. ¿Cuánto nos ama Dios? Y así tenemos que ser nosotros. Recuerden, hermanos, que nuestro enemigo es el diablo. No son las personas, ¿no? Hay personas que están en sistemas que son del enemigo de Dios, ¿no? Pero tal vez ellos no. El sistema sí, pero ellos no. Y esas personas son las ovejas que Jesús tiene que traer. Exacto. Y nosotros podemos estar enseñando la verdad que Dios está enseñando. El pueblo de Israel era el único que tenía la Biblia, la palabra de Dios. Pero ¿cuántos justos había en el pueblo de Israel? No todos. Dice Jesús, muchos leprosos había en el tiempo del profeta, pero solo Elías, el sirio, fue sanado de la lepra. Muchas viudas había, sí, muchas viudas, pero ¿a quién fue enviado el profeta? A la viuda de Sarepta de Sidón, ¿no? O sea, tenemos que adorar a Dios en su iglesia, sí, pero en espíritu y verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Y para el tiempo del fin habrá un solo remanente, ¿no? Que será sacudido y Dios separará lo que es el trigo de la cizaña. Así, ¿no? Es, mis amigos, mis hermanos queridos. Todos tenemos que estar ahí, en el cielo, tierra nueva, y en el nuevo mundo que el Señor hará de nuevo frente a nuestros propios ojos. Dios va a volver a crear aquí, mi amorcito? Mundo. Dice la decisión ahora. Ah, la decisión, ok, sí, ok, muy bien, dice, ¿no? Dios desea que todos nos salvemos. Satanás quiere desesperadamente que nos perdamos. Nosotros expresamos nuestra decisión por medio de la obediencia. La Santa Biblia enseña que somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Y en esto no existe neutralidad. Jesús dijo claramente, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Quiero aclarar algo porque para nosotros parece claro, pero no para muchos cristianos es claro. Primera Timoteo 3 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Nunca fuiste predestinado para el infierno. No, esa es una teoría falsa. Eso es falso, es mentira. En Cristo, ¿no? Somos predestinados para salvarnos. Si estamos en Cristo, estamos predestinados para salvarnos. Ahora, si tú estás con el diablo, te va a ir mal. Te va a ir mal, ¿no? O sea, quiero aclarar eso. Exacto, porque tal vez hay cristianos que nos están escuchando y dicen, no, pero yo ya no tengo cura, yo nací para perder. No, nadie nació para perderse. Dios nos ama a Jesús todos vino y para que te salve. De tal manera amó Dios al mundo que dio, para que todo aquel que en él crea, todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Mañana, sí. Y hay otro texto que dice que Dios no hace acepción de personas. Muy bien, mañana el Dios de amor que castiga, ¿no? Un título medio, cuando el Dios de amor castiga mañana, ¿no? Y mi predicación para el sábado va a ser
si podremos sobrevivir en el cielo, y tiene que ver mucho con este tema de mañana, ¿no? Si podremos sobrevivir en el cielo, podríamos sobrevivir al cielo, pero ¿cómo no vamos a sobrevivir en el cielo donde no hay muerte, no hay llanto, ¿no? O sea, es un tema que el título está para pescar, ¿no? Muy interesante para que lo vaya pensando, ¿no? Y ahora llegamos a la decisión. Sí. Señor Jesús, dice, mi vida es tuya. Amén. Intercede por mí ante el Padre, guárdala durante el tiempo de angustia y dame la vida eterna cuando vuelvas por tu pueblo. Amén. Oremos unos por los otros. Nosotros tenemos que orar unos por los otros para que sigamos teniendo esta fuerza de estar con Jesús y para que no nos desanimemos a pesar de todos los dolores y traumas y problemas y angustias que van a pasar, porque este mundo está siendo atacado por Satanás más y más y más, porque ya sabe que perdió la batalla y solamente está queriendo vengarse de Dios, lastimando a sus hijos, porque Él sabe cuánto nos ama. Y lo único que puede hacer es infligirle dolor a Dios, porque ya sabe que perdió la batalla. Ya Dios declaró la salvación y declaró la victoria por medio de la muerte de Jesús. Ya no hay más retroceso, ya no. Está bien, me está diciendo que me calle. No, que ores. No, que ores, bueno. Pero no mucho. No mucho, bueno. Dice, las largas oraciones matan los cultos de oración. No, yo hago de lo que me sale. Entonces, tenemos un tiempo, hay que ser prudentes con el tiempo, con las personas a quienes predicamos. Es verdad, es verdad. Y ya nos pasamos. Vamos a orar. No son todas mujeres, ¿viste? No, Qué malo. Okay. Vamos a orar. Dios de amor y de misericordia, qué hermoso tema, Señor. Amén, pero, Señor. Aunque es un tema difícil y es un tema que a veces nos preocupa, sabemos que por sobre todas las cosas tú estás en control. Amén, hay un Dios amando. A tus hijos. Tú amas a tus hijos y a tus hijas de todo el mundo. Sí, a cada uno de los que están escuchando. Y Señor, hay gente que no sabe todavía estas cosas. Hay gente que está en Babilonia y que ama, te busca. Sí, Señor. Señor, danos sabiduría para poder llegar a esos corazones sinceros. Amén. Para poder salvarlos, Señor. No nosotros, sino tu Santo Espíritu. Sí, que por medio de tu palabra muchas personas se acerquen a ti y que podamos juntos algún día estar todos abrazados y felices de vernos unidos para siempre en el reino de los cielos. Amén. Acompáñanos y guíanos, bendícenos, ayúdanos a hacer una luz. Bendice a nuestros familiares, a nuestros seres amados y danos fuerza para obedecerte en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ok, en 3 segundos cortamos el video para que mi esposa nos salude 5 minutos. ¿Okay? Bendiciones, buenas noches, Dios los bendiga y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Un placer estar con ustedes nos vemos. Y oramos los unos por los otros, ¿ok? Porque Dios todos necesitamos interceder unos por otros.